Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, Muy Eli. bien. Ya no sé qué, ya no ¿Qué sé qué tal? estamos. Hola, hola Hola, Mari, Ceci. ¡Qué hola, ¿qué tal, gusto! compañeros? Ya. ¿Cómo Hola están? Lorena, Pero qué Hola a alegría todos. ¿Cómo vernos están todos aquí. Cristina Hola. Lama, qué honor tenerte aquí. Ya que estamos todos acá, yo como les decía, les voy a compartir este para mí y creo que para los que estamos en este panel, que estuvimos trabajando en un rico intercambio previamente, es un placer estar aquí y haber contado con esta invitación, ¿no?, tan grata a presentar el libro. Marta, en lo personal, es una maestra de las que quiero muchísimo. He presentado otros libros de ella también y esta oportunidad creo que nos convoca en tiempos muy difíciles. Es muy agradable escuchar las distintas tonalidades, ¿no?, de las que habla de las distintas regiones en las cuales la palabra de Marta ha llegado y se nos hace imposible no estar acompañándola en este momento tan importante. Y como hemos hablado, esta presentación, además de una fiesta, tiene que ser la oportunidad para que en esto que tenemos en común se lea, se discuta, se debata este maravilloso texto de Marta Jerez San Bertín. El libro tiene un nombre que es provocador, ha provocado incluso al algoritmo de la inteligencia artificial porque, como eh, contaba Laura, que le agradezco muchísimo que me hayan también compartido, ¿no?, la posibilidad de pasar el power desde aquí y de coordinar este evento en el Zoom. El propio algoritmo no permitía que se escriba la palabra sexuación, ¿no?, porque lo censuraba. Entonces, bueno, en estos tiempos tenemos que encontrar las estrategias y las astucias para burlar al algoritmo y poder entonces llegar a que la difusión sea un hecho y que podamos estar todos aquí reunidos. Seguramente a alguna gente entonces la información no le ha llegado, pero va a tener oportunidad de leer el libro en un segundo momento. ¿Quién es Marta Jerez San Bertín? Además de ser una gran persona, una gran mujer, es psicoanalista y escritora. Imparte cursos y seminarios de psicoanálisis a nivel internacional, da testimonio en la presencia de todas y todos ustedes, es director ejecutivo y docente de Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, tiene el mayor grado académico como magíster en teoría psicoanalítica, como doctor en psicología, como postdoctor en psicología clínica, y la Universidad Nacional de Mar del Plata le ha dado el título de doctora honoris causa. Es docente de maestrías en distintos lugares del mundo. ¿Y qué decirles entonces? Ha recibido, y es autora, no de un... Espera. Hoy tenemos para presentar Super Yo y Sexuación, clínica de la no relación sexual. Agradeciendo a Letra Viva, que siempre ha sido la editorial en la cual Marta recibió alojaron su escritura, pero también cuenta para el día de hoy con múltiples auspicios de instituciones de muchísima envergadura que respaldan la presentación que estamos haciendo acá. Estoy hablando de la carrera de doctorado en psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, que ha sido una de las fundadoras y reconfiguradoras de ese doctorado, la carrera de psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero, maestría en psicoanálisis de la Concagua, maestría en salud mental de Pernambuco, la Asociación Psicoanalítica Argentina, el Instituto de Estudios a Infancia e Instituciones de la Atlántida, la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis La Langue de Francia, la Asociación Costarricense para Investigación y Estudio del Psicoanálisis, Institución Margen Psicoanalítico de Buenos Aires y la Asociación Escuela Argentina en Psicoterapia para Graduados, entre otros que también manifestaron su apoyo, aunque no había sido el día
no estaban, no están registrados aquí. Y todos nosotros que estamos acá presentes desde ya, así que un agradecimiento especial. Marta no es su primer libro, es por ahora el último, y seguramente no va a ser el último, pero sí es el último hasta ahora. Tenemos las voces del Super Yo, imperativos del Super Yo, Vénganse y Culpa, Entre Deudas y Culpa, Sacrificios, y una compilación que son 4 tomos que siguen siendo referencia, porque hay algo que pasa con los libros de Marta, y es que pasa el tiempo y siguen cada vez más vigentes. Entonces, eso me parece que es muy importante. Bueno, nos vamos a dividir la presentación de esta manera. Primero va a hablar Lauriña, después va a hablar Gustavo Geirola, después me toca mi parte, luego Sergio Zabalza, y todos tenemos preguntas para Marta. Todos preparamos, revisen sus micrófonos, por favor. Alex, fíjate tu micrófono. Todos nos propusimos que fueran presentaciones cortas, vamos a hablar 10, 15 minutos, no más cada uno, porque la idea es que Marta pueda ser la protagonista del día de hoy en aquellas preguntas que algunas podrá contestar. Alex, por favor, revisa tu micrófono. Algunas preguntas que podrá contestar y otras que no. Y otras que seguramente van a quedar abiertas para que sigamos trabajando, sigamos pensando y podamos entonces encarar, tener el gusto de tener un nuevo seminario o que estos se conviertan en aquellos seminarios que en cada lugar puedan tomar para que Marta haga una transmisión directa. Así que bueno, Cecilia, ¿estás por ahí? Lauriña, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí. Sí. Muy bien. La palabra es tuya, entonces. Arrancamos. Deja un ratito tu power para tu CV para que puedan leerlo, pero mientras tanto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, según la latitud, como dice Marta. Es un gran placer estar acá. Gracias, Marta, por esta invitación. La verdad que es un gran honor para mí acompañarte en esta presentación de este gran libro. Gracias a los compañeros de presentación, a los compañeros de seminario, y gracias, Mercedes, por la organización de esta mesa. Bueno, arrancamos. Yo voy a leer porque Mercedes nos pidió que seamos muy justos con el tiempo, así que de esa manera yo sé que voy a cumplir. Entonces, vamos. No hay relación sexual es uno de los enunciados más enigmáticos y provocativos de Lacan, tan repetido como poco entendido. ¿Qué quiere decirnos Lacan? No hay relación sexual, pero la humanidad toda gira en torno a poder alcanzar esa armonía. Este libro que hoy nos entrega Marta habla de esa imposibilidad, de la desilusión, de la repetitiva e infructuosa búsqueda que solo propicia inhibición, síntoma y angustia en el mejor de los casos. Marta nos ofrece un libro en el que se atreve a enlazar conceptos fundamentales del psicoanálisis. No solo es prueba de su coraje, también de su originalidad en abordar las fórmulas de la sexuación de Lacan, formalización compleja si la hay, con la incidencia del superyo, conceptos que articula con meticulosidad e interroga desde una variada clínica. ¿Qué posiciones subjetivas dan cuenta del desafío a la imposibilidad, del tenaz y gozoso intento de encontrar la media naranja con el costo superyoico que implica? ¿Qué ilusión anida en esa búsqueda, a veces desesperada, que operaría como tapón o prótesis al humano y estructural desvalimiento? Cito a la autora. Marta se pregunta, ¿qué lugar le daría Lacan al superyo en cada uno de los lados del decir de la sexuación? Sea del lado dicho hombre, del lado dicho mujer u otros. En tanto, la sexuación es la modalidad de decir el goce sexual en sus diferencias y travesías. Son interrogantes que se nos plantean desde la primera aproximación a su lectura y que Marta trabaja concienzudamente. Este es un libro para estudiarlo, para reflexionar y pensar los variados goces
que pueblan nuestros divanes. Marta se pregunta, recorre, profundiza, propone alternativas y a veces hace afirmaciones contundentes. Esto coexiste con una escritura barrada, atravesada por el firme interés de enfrentar enigmas y obstáculos y dar a luz algunas respuestas. Y no le genera vergüenza declarar que algunas son provisorias. Su estilo es de investigación, en ciencias conjeturales, aclara. Recurre, entre muchas otras cosas, a los mitos de Tiresias y Aristófanes. Tiresias, vamos por ahí, vamos a visitarlo un ratito, patrono de los analistas, atravesó varias veces los lados del decir hombre y mujer. Cada 7 años se transformaba, de hombre a mujer, de mujer a hombre, y hasta llegó a la humanidad. Terminó siendo ratón. Consultado por los dioses que le suponían el saber sobre el goce sexual, pierde la vista ante la audaz sentencia de que las mujeres gozan 9 veces, miren el lapsus, después les voy a contar por qué, 9 veces más que los hombres. Sin embargo, ante la sentencia clarividente, nuestra autora no se deja convencer y le responde a Tiresias, cito, que del lado dicho mujer haya más voluptuosidad, dice, no implica menos incidencia del goce superyoico. Tampoco implica que del lado dicho hombre el imperativo superyoico sea más cruel. Recordemos ahora muy sucintamente el mito de Aristófanes del banquete de Platón, al que cita de entrada. Narra que los humanos eran seres esféricos con 2 caras, 4 brazos y 4 piernas. Por su arrogancia y poder, Zeus los partió por la mitad, dando lugar a los hombres y mujeres actuales. Desde entonces, cada mitad busca afanosamente a la otra, renovando la ilusión del uno, de la idealización, de la completud, posición enamorada y ciega de encontrar la media naranja o la media medalla. ¿Recuerdan los enamorados con sus medallas de oro que dividían prolijamente en 2 partes para colgarlas de sus cuellos, cual símbolo de completud y unidad? Los más grandecitos seguro que lo recordamos. No sé cuál será la versión actual de esta ilusión. Registramos en nuestra clínica similares intentos, tan fallidos como mortales, en el afán de hallar la completud. Y este libro nos acompaña en esa difícil travesía. Esta pertinaz búsqueda de lo que no existe y su articulación con las voces del superyo tiene consecuencias que la autora analiza meticulosamente a lo largo de todo el libro. Marta realiza un análisis minucioso de las fórmulas de la sexuación y nos ofrece viñetas clínicas que arrojan luz, así como sobrevuela el espectro del padre en Hamlet. Sabemos que aunque cierto sector del mundo, y aún del mundo psí, desee negarlo, las variedades de goce son innumerables y dan lugar a posiciones sexuales diversas. La ubicación de los sujetos del lado dicho hombre o del lado dicho mujer u otros no es privativa de ningún sexo biológico ni se alcanza de una vez y para siempre. El libro investiga sirviéndose de casos clínicos, de producciones literarias, ensayísticas y psicoanalíticas, cómo cada cual se ubica en la función fálica y su inscripción inconsciente, dando lugar a las paradojas de las lógicas de la sexuación, a las tensiones, los síntomas, los impases que se derivan de la imposibilidad de encontrar una proporción armoniosa. Lo que hay siempre es el obstáculo de lo real del sexo, cuyo único partener que no lo abandona es el objeto A. Y vale la pena, para entender estas cuestiones tan complejas, recorrer este libro línea por línea. Asomamos a una amplia gama de versiones, un mundo trans, en transformación, fálico, queer, bisexual, trans, homo, hetero, que desmienten los pretendidamente universales rosa y celeste como únicas posiciones en la vida amorosa. Muy lejos de esta pretensión, Lacan ya hablaba en el Seminario 23 y decía, mujer, color de hombre y hombre, color de mujer. También en esa época, Lacan plantea una sorpresa para su público, el superyo como imperativo de goce. Es preciso leer este libro para sacar provecho de estas articulaciones en la dirección de la cura.
voy a subrayar el nudo de trébol del superyo que Marta propone, en el cual los ecos de la pulsión, la prohibición y el Edipo se articulan con nitidez a RSI y al objeto A atrapado entre los tres. Una apuesta fuerte de este libro y de gran provecho para nuestra clínica es el entrecruzamiento de las paradojas del superyo con las paradojas de la lógica de la sexuación. Voy a contarles brevemente algunos puntos que me parecen relevantes, aunque inabarcables, por cierto. Me enfrento ahora a un imposible, pero no quise renunciar al deseo de darles una cierta pincelada de lo que el libro propone. Marta investiga los diferentes ropajes, los simulacros de ese otro no castrado, siempre anhelado, para lo cual recorre variados casos clínicos y destaca su hipótesis central. Cito: un fantasma recorre ambos lados de las fórmulas de la sexuación y de todos los rincones intermedios del arco iris de esos lados. El fantasma del parricidio y su correlato, el padre real o espectro del padre. Esto recorre todo el libro. Recorre las diversas versiones del fantasma masculino y femenino de Don Juan, allí donde las suplencias amorosas intentan soportar la no relación sexual y la insistencia por dar consistencia al padre urbater, el de la excepción, como a la mujer que no existe, convocando el encuentro con el espectro del padre real. Avanza luego en el fantasma parricida, esta vez a través del fantástico cuento de Borges, Emma Suns, en el que asistimos al padecimiento de una hija por la muerte del padre. Ultraje, culpa, desamparo, autosacrificio y venganza de una hija que queda atrapada al asedio espectral de un padre que no termina de morir. En otras páginas aborda la intolerancia al enigma femenino. ¿Qué quiere la mujer? Infinitos enigmas que hacen de ella un tabú. Y en la infructuosa empresa a develarlo, el empuje a matarlas. Hay un goce más allá del falo, dice Lacan. Marta recurre a las fórmulas y a las diferentes posiciones de goce, especialmente al goce ausencia, para recorrer los laberintos del inefable goce. Cual pluma al viento, no sin un palito que la amarre, dice. Esto hay que leerlo porque es fantástico. Es preciso leerlo, porque además es muy actual esta investigación, con tanto femicidio que nos acontece. Ya al promediar el recorrido encontramos un capítulo que podría llamarse del desvalimiento mudo al niño hablante. La autora analiza el caso clínico de un niño en el que el irremediable desamparo y desvalimiento y el asedio del superyo como objeto A lo enmudecía, y los recursos a los que pudo apelar. Aquí Marta presenta 10 premisas sobre el objeto vos y el superyo en la clínica. Es imprescindible su lectura. A Marta, su gran amigo Néstor Bramstein, muy querido por muchos de nosotros, la bautizó pulpóloga. ¿Y cuánta razón tuvo? Marta interroga otro enigmático axioma lacaniano. Hay que culpabilizar para desangustiar. ¿Pero a cuál culpa se refiere? La autora presenta el nudo de trébol de la culpa articulado a RCI y allí la clave. A través de la FER, que reunió a Breuer, Freud y Ana O, da pistas acerca del deseo de analista, brújula que nos guía vía análisis y supervisión. Hacia el final, les cuento más rápidamente acerca de otros grandes temas. El panóptico digitalizado, mandato superyoico de gozar, asedio de voz y mirada. ¿Qué hacemos los analistas frente al empuje cibernético que quiere decirnos hay relación sexual, todo se puede, la castración no existe? La autora aborda la incidencia de la virtualidad en un abanico de situaciones en las que quedamos fascinados obedientemente frente a las latoses, dirá, esos aparatitos que convocan voz y mirada como objeto A, que consumimos y nos consume en un derroche de goce y deseo creado e impuesto por el algoritmo. Aquel dios prótesis que formulara Freud en el malestar, hoy renace en el superyo padre digitalizado.
Ya llegando al final, ya termino, Marta pone el broche de oro a este inmenso recorrido realizando una topología del aparato psíquico freudo-lacaniano, en un ida y vuelta de Freud a Lacan y vuelta a Freud. Como si esto fuera poco, en este final de fiesta, Marta relata un sueño autocognitivo de su clínica y nos muestra que vía análisis hay algo más allá del goce de sumisión al padre. Algo podemos inventar con estos imposibles. Conocemos la transmisión de Marta, por lo cual no le voy a hacer una pregunta, la voy a invitar a que relate este elocuente recorrido, clara articulación de conceptos teóricos y su clínica de la cual tanto aprendemos. Muchas gracias, querida maestra. Bueno, si les parece, abrimos micrófonos un momentito y aplausos. Y después los vuelven a cerrar los micrófonos, porque creo que cerré 20 micrófonos que estaban abiertos. Que bueno, vamos entonces a nuestro segundo panelista. Tenemos la presentación ahora de Gustavo Geirola. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, Mercedes, estoy aquí. ¿Me ves? Bienvenido. Dejo un ratito para que lean tu vasto currículum y te escuchamos ya. Ok. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Marta la invitación a formar parte de este panel para presentar su suculento libro. Cuando enseñamos, no somos capaces de observar. Algo pasa, hay Sí, ya silencié a todos. Ahora desilenciate vos. Sí, ya lo hice, pero había como una voz que salió con tono madrileño. Sí, por eso, porque quedaban algunos micrófonos abiertos. Ok. La voz del Super Show. No, ahí está siempre el espectro. Bueno, decía que antes que nada le quiero agradecer a Marta la invitación a formar parte de este panel para presentar su suculento libro, uno más en su largo itinerario de escritura explorando los avatares del Super Yo en la obra de Freud y de Lacan. También agradezco a Mercedes por la coordinación de este panel y desde ya un enorme gusto de participar junto a Cecilia y junto a Sergio en esta mesa. Sin duda, el libro que hoy presentamos será otro de sus libros que rápidamente se agoten y exijan ediciones posteriores. Teniendo en cuenta la situación mundial y Argentina en particular, creo que abordar el Super Yo hoy es una tarea política urgente e ineludible. Hay alguien que tiene el teléfono, el micrófono abierto y... Mercedes, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha que hablan. Ok, prosigo. Es un honor para mí haber tenido la oportunidad de motivar a Marta a escribir este libro con una pregunta que irrumpiera en mi imaginación. ¿Qué lugar le das al Super Yo en las fórmulas de la sexuación? Pregunta espontánea a la que pensé Marta ya tendría su respuesta bien fundamentada. Para mi sorpresa, le había preguntado precisamente por un aspecto que, como lo dice en el prólogo, había escapado a su intensa y extensa investigación sobre el Super Yo, de la cual dan testimonio sus libros anteriores. Resultó entonces que así como ella ha causado varios de mis escritos, ahora tuve la satisfacción de causarla con esta pregunta y dar lugar a su escritura. Vayamos al libro que hoy celebramos. Leí Super Yo y sexuación clínica de la no relación sexual con gran interés, porque el tema lo amerita de por sí. Libro, en parte, me figuro, que nace desamparado del habitual prólogo de nuestro querido y extrañado Nestor Brownstein. Me gustó que en los últimos párrafos Marta remitiera al lector a regresar al principio del libro, un itinerario de lectura circular hasta recursivo, más que necesario porque el primer capítulo, después de la presentación, es de una complejidad y compactación conceptual tan intensa que, habida cuenta de ello,
requiere ser visitado y revisitado después de leer el libro en su totalidad. Por su parte, el último capítulo exige una lectura detenida porque, como el primero, retoma la complejidad teórica para abordar la cuestión del superyo desde Freud y Lacan, apelando a Freud desde el proyecto hasta la segunda tópica, pasando por la pizarra mágica, y a Lacan con la topología de la botella de Klein, dándole así a su propio libro la clave de un itinerario de remisiones y resonancias que indudablemente soportan la arquitectura del libro y de los capítulos intermedios. El libro, pues, se nos ofrece él mismo como una botella de Klein, la clave teórica y clínica que puede oficiar de un Virgilio en esta Divina Comedia, o mejor, en este infierno del sufrimiento humano. Me parece indudablemente la distinción que Marta sostiene y que Cecilia acaba de marcar entre el superyo heredero del Leyo y el superyo heredero del Edipo, que nos lleva a los tópicos que se desprenden de allí: la no relación sexual, el enigma femenino, la culpabilización para desangustiar, el panóptico digitalizado, entre otros. Cuando uno se ha involucrado con este paisaje profuso en el que superyo, en su doble faceta, hace de las suyas, puede abordar mejor el resto de los capítulos, cada uno a su modo rico en sugerencias e invitaciones a continuar interrogándonos sobre dicho superyo. Imposible abordar todos los matices teóricos y clínicas que Marta afronta en cada capítulo, pero voy a detenerme en un solo aspecto de índole teórica debido a la brevedad que impone esta presentación y también debido a que yo no soy un clínico. Es un aspecto más pertinente a mi experiencia, o como dicen en inglés, a mi expertise. Dejo para mis compañeros de mesa abordar los temas clínicos. Hay otros temas que, como en otras oportunidades, resultan estar causados por Marta y que en este caso me condujeron a un ensayo extenso en el que estoy actualmente trabajando. Otra vez, Marta provoca con este libro mis delirios conjeturales y me lleva a revisar y ordenar algunos conceptos de la arquitectura del psicoanálisis desde la posición que siempre asumo en estos casos: el amor hereje, sea con Freud, con Lacan o con Marta. Les parecerá tal vez curioso que les hable de la gramática, ya que pareciera no ser un tópico explícitamente enfocado en este nuevo libro, pero que se puede observar en la bibliografía psicoanalítica en general. Por todo esto, voy a formularle a Marta una sola pregunta: ¿por qué ha asociado la cuestión de la gramática a la cuestión del superyo? La pregunta la haré derecho viejo, como dicen, es decir, con rasgos gruesos, a costa de que suene como un disparate y hasta un escándalo. Indudablemente la contextualizo del modo más breve posible y me disculpo de antemano por los embrollos que pudiera causar. Marta misma no deja de ir más allá de Lacan cuando se refiere a los embrollos de Lacan o cuando propone extender el modelo de la botella de Klein. Me gustó que Marta deslizara el vocablo embrollo para referirse a Lacan, porque al hacerlo ya nos hace un guiño para que entendamos que en algunos momentos del libro, como cuando cuestiona a Freud, a Lacan y redime a Breuer en ese vodevil tan fascinante que conocemos como Caso Anao, se propone ir más allá del padre, Freud y Lacan conjuntamente. Mi primera pregunta es, pues, ¿sentiste en algún momento que la gramática funcionaba como un límite y hasta como una coerción casi superyoica cuando tenías que verbalizar en lengua común las fórmulas lógicas de la sexuación? ¿Podría ser la gramática un modo del superyo? Como nos advierte Lacan en otros escritos, la intrusión del lenguaje o el injerto del lenguaje en la cría humana siempre instalan un fárrago insuperable. Y él mismo, me parece, no pudo escapar ese fárrago al verbalizar las fórmulas. Porque las fórmulas, como muchos de sus matemas, se elaboraron precisamente para evitar la injerencia del sentido, que, como sabemos, la lengua común de todos los días no puede evitar. De ahí que, frente a esas fórmulas, haya que recurrir a palabras y frases que ineludiblemente embrollan. Me refiero a las aclaraciones que hay que hacer a cada momento diciendo que hombres y mujeres pueden ubicarse a los dos lados de la fórmula. O bien palabras o frases como no toda y otros, lado dicho hombre, lado dicho mujer y más, dado no todo fálico, etc. Noto allí la injerencia de la gramática que a su modo
desbarata lo que la lógica de las fórmulas pretende sostener y obviamente nos embrolla a todos. Procedo entonces a contextualizar mi pregunta. Siendo como soy apasionado por el significante, esto es, no dejándome capturar por el sentido, me quisiera detener en la nomenclatura al uso en el discurso psicoanalítico. Como afirma Lacan en el seminario 23, uno se apoya contra un significante para pensar. Para pensar hay que ir, pues, contra la gramática, contra el lenguaje. Entiendo que la coerción de la gramática puede eventualmente obstaculizar precisamente el pensar y no es fácilmente superable para quien escriba en esta disciplina. Marta lleva esta terminología al límite de la gramática en este libro. Noto sus esfuerzos, los esfuerzos de su escritura cuando parece toparse con los muros del lenguaje, más precisamente de la gramática. Digamos para empezar que el diccionario de la Real Academia define nomenclatura como conjunto de las voces técnicas propias de una disciplina. Ya lo de las voces me puso a tono con el libro de Marta. Habida cuenta de que las fórmulas de la sexuación y la lógica que les es inherente ponen en primer plano no la cuestión del sexo anatómico, sino las posiciones subjetivas al modo de goce sexual, no es sorprendente que los vocablos hombre y mujer, femenino y masculino, quieran tomar la primera plana del discurso. Freud había planteado que el psicoanálisis no puede avanzar mucho si se atiene a dichos términos. Jugó con ellos, también con pasividad y actividad, pero como sabemos todos, terminó aceptando que no le daban al psicoanálisis ninguna base concreta. Me preocupa este embrollo gramatical que, no siendo ajeno ni a Freud, ni a Lacan, ni a Quinet, ni a Marta, no deja de insistir en la bibliografía psicoanalítica. Por ello se me ocurrió pensar hasta qué punto la gramática, en Freud y en Lacan, juega un papel relevante en relación con la sexualidad y el superyo. Sí, como afirma Marta contundentemente, el superyo no es ni paterno ni materno, pareciera que escapa a las determinaciones morfológicas del género gramatical. Se trata, a mi entender, de embrollos o fárragos en los que el psicoanálisis, a pesar de despegarse de la biología, no logra, sin embargo, hacerlo de la gramática y sus imposiciones. En cierto modo, la gramática no deja de ser el legado de los ascendientes que pone a los analistas en algunos callejones sin salida. ¿Será posible separarnos, emanciparnos de las imposiciones gramaticales a las que sujeta el discurso del amo? Esto es, ¿será posible ir dejando de lado el peso de ciertos vocablos como hombre y mujer y sus correspondientes morfemas de género, cuyo binarismo siempre valoriza un término y descalifica al otro? ¿Acaso las fórmulas enunciadas fuera del lenguaje no tratan precisamente de esquivar la coerción gramatical? ¿Qué desarrollo llevan a Lacan de la gramática lingüística que podríamos a su vez denominar hegemónica o un modo del discurso del amo, a desplazarse hacia una gramática pulsional, donde ya no se trata de significantes ni de lengua, ni tampoco de sujeto, sino de marcas, de huellas, de voces, de letras, de cifras, de ese balbucear de los ascendientes, como lo dice en el seminario 27, o, como lo dice Marta, de ese otro pretérito inolvidable, que agitan al parlet en su esfuerzo por decir su goce no falla. La gramática de la lingüística, de la que no podemos prescindir, no es capaz de abordar lo que la desborda, y por eso Lacan la ha ido desbaratando y hasta subvirtiendo a lo largo de muchos años, al punto ya que para el seminario 20 designará su aporte como lingüisteria, dejando de lado por un momento al sujeto y al lenguaje estructurado como un lenguaje, para pasar al parler y la langue, dos instancias en las que ya se cancelan los sustantivos y adjetivos habituales de la lengua común. Como sabemos, en el parler y en la langue toman protagonismo, más allá del goce fálico, los infinitos goces difíciles de apalabrar debido a la insuficiencia misma del lenguaje, en la medida, como parecen indicarlo sus fórmulas de la sexuación, en que hay un goce del cuerpo que no pasa por el otro. Y a pesar de habernos dicho eso, Lacan nos embrolla cuando afirma que se trata del goce de ella que no existe y nada significa. Lo dice en el seminario 20. Y este embrollo se complica cuando, a continuación, nos aclara que ese ella no se refiere a las mujeres.
Para colmo, párrafo seguido, menciona la frigidez y hasta habla de los estragos discursivos y verbales de Freud para referirse al goce que, según Lacan, solo puede ser abordado por la vía lógica. Y a pesar de decir eso, Lacan no deja de embrollarse y embrollarnos cuando verbaliza sus propias fórmulas en lengua común. ¿Acaso no resulta bastante desafortunada su designación del lado derecho de las fórmulas, el lado no fálico, como la mujer que no existe? Una vez más, Lacan procede afirmando que no se trata de mujeres, y lo que me parece más cuestionable, ¿acaso esa designación no refuerza de rebote el lado fálico como masculino? Me pregunto entonces, ¿qué tiene que ver la lógica con el sexo y la biología? Me resisto a la frase lado dicho hombre, aunque se escriba hombre con mayúscula para aludir a la humanidad. Y por ende me resisto a pensar el lado dicho mujer como femenino. Para mi humilde entender, la coerción gramatical captura las fórmulas de la sexuación y desvirtúa su relevancia. Me inclino a sostener más sencillamente que hay un lado fálico y un lado no fálico, como suplemento del primero, en el que se despliega un goce que Lacan llama místico y que Marta refiere como enigma y que, entiendo, aunque otra vez se afirme que se trata de un enigma femenino, sería más apropiado decir que es el enigma de todo parlet. Creo que atender al decir del parlet, más allá de lo dicho por el sujeto, debería suspender la injerencia de la gramática, aunque el analizante obviamente no sea capaz de parlotear su goce fuera del horizonte gramatical fálico desde el que sufre las identificaciones que lo habitan. Entonces, regreso a la pregunta de si la gramática del lenguaje no funciona coaccionando a modo de super-yo como heredero del Edipo, lo más valioso que aportan las fórmulas de la sexuación. Para concluir, los invito a transitar la escritura de Super-yo y Sexuación, libro que a cada párrafo, como dijo Cecilia, nos abre a pensar con provecho muchos devenires posibles para la crítica, la clínica y la teoría. Indudablemente, cada capítulo del libro tiene la potencia de resonar en el psicoanálisis, en la clínica, pero también en otras disciplinas. Personalmente me atrajo enfocarme en la cuestión gramatical durante la lectura del capítulo sobre Don Juan, sobre Massúns, sobre el enigma femenino, donde me parece la injerencia de la gramática de la lengua pareciera forzar más la escritura de aquello que, desde la perspectiva de las fórmulas, conciernen al parlet y la langue, al modo de goce otro, independiente de las diferencias de sexo y género. Estos capítulos y otros del libro no dejarán de tener impactos en la lectura de fenómenos sociopolíticos, habida cuenta de que el super-yo, particularmente el heredero del ello, no deja de avasallar hoy en el neoliberalismo al sujeto del deseo. Este libro se torna entonces indispensable, no solamente por el aporte de Marta al psicoanálisis, sino porque nos ofrece una lucecita en este túnel oscuro del malestar en la cultura contemporánea. Gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Sumamente interesante. Me parece, Marta, que hay mucho trabajo, ¿no? No sé si nos va a alcanzar el día de hoy para que puedas dar respuesta o contarnos cada una de las cuestiones que se van abriendo. Les pido nuevamente entonces que cierren sus micrófonos. Es mi turno de presentarles. Voy a seguir la misma metodología. Miren que acá estaba Gustavo, ahora me toca a mí. Elegimos esto de dejar en pantalla el currículum porque creo que hace más falta poder hablar de esto que Marta nos propone. Déjenme revisar primero en mi doble función que todos tengan el micrófono, acá hay uno abierto. Yo elegí, me quedé en el capítulo Voz, Super-yo y Desvalimiento en la infancia, quizás porque es el que más me interpela en la clínica que llevo adelante. Una clínica en donde lo institucional ocupa un lugar muy importante y en donde a ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Laura Trota.
en donde la cuestión del desvalimiento no queda solamente puesta en favor de los niños y las niñas, y las niñeces, sino que nos ubica a todos en torno a de qué hablamos cuando hablamos de desvalimiento. El punto 1 es del desafío al axioma no hay relación sexual al desamparo y a la angustia. Es decir, que nos va llevando del axioma hacia el desamparo y la angustia. De la no hay relación sexual vamos hacia el desamparo y la angustia, que no es poco, no es poco, y a lo largo de la lectura del texto me detuve en algo que está tan bastardeado hoy en día cuando se habla de niñeces y cuando se piensa en dispositivos de atención a niñas y niños, sobre todo aquellos que están muy malheridos, aquellos que hacen de la infancia uno de los nombres del destino. Esto lo toma ya, lo planteó Freud, sin embargo. Ahora, ¿y qué quiere decir? Que la infancia es uno de los nombres del destino ya desde Freud. Marta, a medida que leía, quería preguntarte, porque ¿cuál fue el enlace maravilloso que aquí aparece? ¿Cómo el destino está vinculado al trauma, efecto de lo real, en lo que refiere al desvalimiento? Entonces acá se abren dos caminos que son muy importantes. Uno, ¿de qué manera las niñeces hoy están expuestas ante el desvalimiento y ante la propia angustia? Es decir, ante lo real de la experiencia, respecto de la realidad. Y acá, Marta, es donde me gustaría conocer tu parecer. Esto es, si vos señala el psicoanálisis, retomás de manera ejemplar algo que la clínica con niños muchas veces olvida, que tiene que ver con lo que va haciendo a que el infantil sujeto deje de serlo, lo que va haciendo para que la infancia se constituya como aquello que fue, no como aquello que es. ¿Y qué sería una infancia que es en personas más adultas? Sujetos asediados por lo real. Ahora bien, ¿y en la niñez? Para nuestros infantiles sujetos, ¿qué va pasando hoy en día cuando aquello que es propio de un poder hacer con lo real de la experiencia, que se vaya anudando simbólico, imaginario, que se vaya configurando el fantasma, que surja producto del descubrimiento de la diferencia sexual anatómica, que no quiero entrar en debates sobre cuestiones de género, sino en lo que significa en la subjetividad infantil poder marcar este reconocimiento de las diferencias, para lo que significa después el sepultamiento del complejo y la posibilidad de que aparezcan estos diques psíquicos. ¿Qué pasa cuando todo eso no sucede? Cuando lo traumático, que lo toma como marcas traumáticas, estas marcas traumáticas que son aquellas propias de vivir, aquellas que van haciendo a la posibilidad de acceso al lenguaje, a las múltiples formas de expresión, aquello que hace el control de esfínteres, aquello que hace a el acceso a la lectoescritura, a la posibilidad de hablar, de la posibilidad de que el pensamiento tenga un curso distinto al de la sexualidad, que caiga la represión necesaria. ¿Qué pasa cuando ese desvalimiento queda el infantil sujeto a merced de lo real? Bueno, el caso que nos muestra, nos relata Marta, indica un camino de salida. Indica las formas en las cuales esa infancia, en la cual, acá me aparece un cartel,
Esta infancia, entendiéndola como aquel privado de palabra, aquel pequeño sujeto enmudecido pueda tener acceso a la voz. Hay una cuestión sumamente importante que también hoy muchas veces se olvida y tiene que ver con la transferencia. ¿Y la transferencia qué? Fíjense que Marta, justamente en esto de establecer diferencias, ubica primero que hay una transferencia al psicoanálisis y luego a Marta significante. ¿Qué será Marta? ¿Qué será Marta significante para todos nosotros? ¿Qué habrá sido Marta como significante para aquel infantil sujeto que le pidió poder hablar cuando su experiencia era muda? Marta, en este punto también, a mí quiero comentarte que me pareció muy importante cómo haces caer mitos en lo que a la clínica con niñeces se refiere. Uno de esos mitos es que tiene que haber deseo parental para que pueda haber un niño en análisis. Y en realidad, a veces los padres no quieren que los hijos... La parentalidad, la maternidad y la paternidad es mucho más compleja que lo que generalmente estamos acostumbrados a poder conversar. La maternidad no tiene que ver con la persona madre. Otra vez, Gustavo, es cierto, se nos acaban las palabras porque todo el tiempo tenemos que estar distinguiendo, separando, hablando de diferencias, ¿no? Sexuales, anatómicas, hablando de las diferencias que la no relación sexual nos lleva a sostener. ¿Qué significa entonces que el deseo de análisis no pase por los padres, por ejemplo? ¿Qué pasa con aquellas niñeces que están en hogares, aquellos que están en entornos en donde la hostilidad forma parte de sus vidas de una manera que resulta insoportable? Pero ¿qué pasa con aquello que las niñas y los niños van creando como sus propias teorías? ¿Cómo se interpela esa teoría, entre comillas, sexual infantil, cuando no son teorías sexuales? Porque eso es lo que les permite ir configurando el mundo. ¿Qué hay de los juegos? ¿Qué hay del Fordá? Como la contracara del traumatismo de la infancia, o como una de las caras del traumatismo de la infancia. Digamos, la posibilidad de la compulsión a la repetición para que el eterno retorno de lo mismo los ubique como condenados y el destino esté marcado, o la posibilidad de que el Fordá sea aquello que permite un hacer distinto con lo que resultó de imposible otra tramitación. Yo te quiero agradecer, Marta, nuevamente, le quiero agradecer la confianza al panel, les quiero agradecer el respeto por los tiempos, y me quiero quedar un poco con esto. Si tuviéramos a un infantil sujeto en condiciones de preguntarle al mundo de hoy, ¿qué me quiere el mundo de hoy como nuevas generaciones? ¿Qué queremos nosotros de las nuevas generaciones? ¿Qué oportunidades damos a que niñas y niños puedan constituir una infancia? Constituir una infancia en el sentido de que pueda haber aquel devenir, entre comillas, traumático y su posibilidad de hacer con eso, no quedándose allí como un sujeto estampado ante lo real de la experiencia. Hoy tenemos que el autismo, la hiperquinesia, la disatención, el negativismo desafiante, convierte, y las expresiones de sexualidad infantil tempranas convierten a los niños no en pequeños perversos polimorfos, los convierten en delincuentes tempranos, porque se acusa a los niños de violadores a los 5 años porque se escurrieron, ¿no?, para poder enterarse qué es eso distinto que tiene el otro que yo no tengo, o de qué manera queremos llamarlo hoy, Gustavo, aunque tengamos que encontrar nuevas maneras de decir lo mismo, de decir aquello que en cierto momento precisa instalarse
incluso para decir por ahí no me gusta ir. Esta separación entre el significante y el significado es preciso instalarla, pero en la infancia, si nosotros pensamos que no se necesita que sea instituida, después no hay que destituir. Y eso es lo que nos pasa hoy en día cuando esas niñezas están expuestas a la pantalla, que les habla en modo automático, sin tonalidades, sin sabores, sin olores, sin sentido, en un discurso anónimo y en un discurso no solamente anónimo, sino sin cadencia. ¿Será pura gramática? Cuando te escuchaba decía, a ver, ¿será una gramática pura? ¿Será una cosa? ¿Cómo pensarlo? Bueno, no quiero extenderme porque si no voy a traicionar la propia propuesta que hice y van a tener derecho a reproche. Y como estamos hablando de Super Yo, mejor no darles la chance. Así que, Marta, mi apuesta a nuevas producciones y a que nos puedas contar, como dijo Ceci Lauriña, que nos puedas contar tus anécdotas y tus experiencias. Y ahora yo les voy a contar, mientras pongo la pantalla de Sergio, yo les voy a contar algo que surgió durante la presentación, que tenía que ver, esperen, que pasó al revés, vamos al revés. Con la chacarera de lo imposible. Sergio propuso que podamos, ¿no? Una síntesis así maravillosa en torno, pero tenemos un problema, porque a Marta no le gusta el folclore, entonces, bueno, no importa, no podemos inventar y cantar hoy la chacarera de lo imposible, aunque en realidad Marta nos haga todo el tiempo bailar con lo imposible. Sergio Zabalza, la palabra es tuya. Muchas gracias a todas, todos, todes. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, es un honor estar presentando un libro nada menos que de Marta Jerez San Bertín, compartir con Cecilia, con Mercedes y con Gustavo el panel, y bien, estar compartiendo con este auditorio estas palabras. Varias veces me he escuchado diciendo que en esta época lo que no podría faltarnos son palabras, de manera que saludo esta posibilidad de estar en este momento aquí con ustedes. Bien, este libro provee claves cuya rigurosidad no le hace mella alguno al arte de la escritura que la autora despliega con lúcida generosidad y agudeza. Por ejemplo, dice Marta, todo sujeto esboza de una u otra manera una polifonía disarmónica del fantasma parricida. Qué bien dicho. Recién la escuchaba Mercedes respecto de la chacarera de lo imposible, y la chacarera tiene esta virtud de ensayar una síncopa muy armónica, y la síncopa es un desencuentro ordenado. Lo que tenemos hoy precisamente no es ninguna síncopa. El super yo no tiene síncopa, no tiene equivocación, es la certeza plena de sentido. No es casualidad esta referencia a una trunca y sorda resonancia si tenemos en cuenta la articulación que la autora desarrolla entre el objeto voz y la faz más sádica del superyo. Me impresiona el aporte que la investigación de Marta ofrece a nuestra actual subjetividad tan dañada, tan enferma, tan desquiciada. Hoy que el discurso oficial se reduce a un monólogo de frases soeces y fundamentalistas, en nuestro país se suicida un adolescente por día. Y este dato ya es motivo suficiente para que este libro se constituya como referencia imprescindible para el practicante del psicoanálisis.
es que hasta nuevo aviso, pubertad y adolescencia resultan ser el marco, el quicio, si se quiere, por donde, junto con la irrupción explícita de la sexualidad, emerge la tragedia de una comunidad hablante. Bien, ¿qué sucede entonces cuando ese marco, esa ventana o ese quicio prueba no funcionar o directamente no existe? O si existe, es el marco que provee una pantalla, que no es ningún marco simbólico imaginario, se reduce meramente a un espectro, podríamos decir. En otros términos, ¿cuánto del espectro del Padre real se infiltra silencioso entre los escombros de un orden simbólico pauperizado por el mandato del consumo y la inflación yoica? Dicho sea de paso, eso mismo que Marta examina de la mano del discurso capitalista de Lacan. La violencia sería una respuesta un tanto obvia. Me gusta considerar, en cambio, que el desquicio transita bordes que van desde el desvalimiento, la inhibición, el abandono y el desamor hasta llegar al crimen, sea este un abuso, un asesinato o un femicidio, tema que este libro aborda de manera, a mi gusto, inédita. Dice Marta, por otra parte, es preciso entonces distinguir el imperativo de goce del superyo de otros goces que circulan por las paradojas lógicas de la sexuación. En la dimensión del lado dicho mujer aparece un goce como real sin ley del lado derecho de las fórmulas. Pero del lado dicho hombre se destaca la excepción del lado goce fálico, donde también aparece un real sin ley, el Padre real. El sujeto del lado dicho hombre intenta a veces hacer de eso una ley de hierro, dar consistencia al Padre real y a su sometimiento atroz a él. Bien, por lo pronto, se hace propicio recordar que hace pocas semanas una puber de 14 años se encerró con la pistola del padre, remarco lo de la pistola del padre, en un aula de su escuela durante 5 horas para así mantener en vilo a medio país. O que no hace mucho en Rosario un adolescente mató a su novio, también con la pistola del padre, como para colegir la urgente actualidad de las reflexiones de nuestra autora. Mientras transcurría esta presentación, recordé que se hizo una serie, una película con Denair Galarza. Quizá por eso, entre los matices y diferentes aspectos que de manera exhaustiva Marta aborda en este texto, elijo el capítulo dedicado al impactante cuento de Borges llamado Emma Suns, una mujer asediada, superada y a la vez sometida por el arma que porta en sus manos. Dice Marta, Emma y su decir no circulan por la lógica fálica, donde se sostiene por momentos para pergeñar su venganza, invistiéndose de algún poder, sino que subvierte y traspasa ese lado dicho hombre hacia el más extremo del lado dicho mujer, donde puede concretar contra sí el sacrificio más atroz. Recuerdo que Emma se hace desvirgar por un rudo marinero en el puerto, haciéndose pasar por una prostituta para luego matar al que ella cree culpable del suicidio del padre, con la excusa de un intento de abuso, ¿no? Les recuerdo. Sigue Marta. Su acto, el de Emma, a pesar de haber sido tan minuciosamente tramado, es la expresión del goce otro, del goce femenino suplementario que la aparta de cualquier regulación fálica hacia un goce feroz sin límites. Y por eso, como dijimos antes, a pesar de haber burlado la justicia humana, no puede eludir su propio fantasma parricida con su pasaje al acto que la lleva a atravesar la puerta de lo prohibido y ejecutar el parricidio lateralizado. Así queda congelado, dice Marta, no solo su femineidad, sino también su subjetividad, y a merced de los ladridos del perro, voz del superyo, remedo de la animalidad, del urbater, del espectro del padre no real.
La clarificación que hace del caso Marta examina los diversos efectos y consecuencias que el parricidio imprime en el ser hablante. En este caso, la venganza, la culpa, el ultraje y el odio que el sujeto femenino puede llegar a experimentar al desvirgarse. Lo cierto es que, como para probar que la comunidad humana comienza con el crimen, la Emma de Marta se constituye como un buen articulador de los varios capítulos de este valioso libro. Vaya como ejemplo el referido al Don Juan, cuyo abordaje, al menos para este servidor, iluminó buena parte del trajinar fantasmático en torno a las trampas que el parricidio tiende al ser hablante tras los velos que aporta el narcisismo. Desde este punto de vista, me resulta notable considerar que en el asesinato cometido por Emma palpita la venganza dirigida a un imaginario Don Juan, cuyo fatal abandono convoca al espectro de ese padre tan real como ausente mientras la pubertad visitaba a su hija. Hoy tenemos una nena de 14 años que se encierra con la pistola del padre para que todo el mundo vea cómo ella sostiene la pistola del padre. Un desenlace que Borges describe con su habitual y precisa genialidad al decir que la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Por algo Lacan mencionaba a Borges y su obra tan armónica, decía, con el filum de nuestro discurso. Dicho sea de paso, la mención de la condensación significante entre Manuel, el nombre adoptado por el padre exiliado, y Emma, que confluye en Emanuel, me resultó todo un hallazgo. Tengo una pregunta que es seria y teórica y tengo una pregunta que es puro chusmerío. De ¿esto es tuyo? ¿Se te ocurrió a vos o de dónde lo sacaste? Total, tengo una envidia nada sana. Bien, dice Marta, ese autosacrificio que se propone Emma, tan espantoso y cruel, no puede realizarse sino creyéndose la mano de Dios. Momento de cierta infatuación fálica que luego decae, pero que da para especular. Emanuel, y por lo tanto Manuel y Emma, dice Marta, quizás fue el nombre elegido por Borges, que conocía el hebreo por significar Dios está con nosotros, Im-Anu-El. Para ir terminando. Por otra parte, los espejos que menta Borges al relatar el trayecto de Emma al volver del puerto, ¿no remiten acaso al superyo que Marta analiza en el capítulo dedicado al panóptico digital? De hecho, el narrador de Borges dice, ¿acaso en el infame paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, ubicada por luces y desnudada? Dice Marta, en los nuevos apiñamientos de las conexiones digitales, la figura antropomorfizada del padre es reemplazada por un dispositivo, un servomecanismo que sostiene el funcionamiento de las sociedades de control. Es lo que Néstor Brownstein, psicoanalista, a quien está dedicado el libro, llama urbater incorpóreo o padre digitalizado que carece de rasgo humana. Y para hacer clara la articulación entre el narcisismo freudiano con el estadio del espejo en Lacan, Marta se pregunta, espejito, espejito, ¿logro parecerme a la imagen del otro lado? Y se responde, no, nunca la alcanzo. Lo que prima a partir de ese estadio que conforma al yo y a la subjetividad es que entre el yo y el otro hay un constante asedio de odio y crueldad, núcleo del superyo. Para terminar, ahora sí, hoy que la comprensión empática aplicada por los dispositivos terapéuticos de la inteligencia artificial empujan al suicidio,
Tras leer este libro, bien podemos concluir que vivimos en la época del más feroz superyo. Cuestión a tener en cuenta si, tal como advierte Lacan, un psicoanalista reproduce una producción de la neurosis. No hay un psicoanalista que no se haya percatado de ello. Esa neurosis, que no sin razón atribuimos a la acción de los padres, solo es alcanzable en la medida en que la acción de los padres se articula justamente por la posición del psicoanalista. Todo padre traumático está en suma en la misma posición que el psicoanalista. Bueno, muchas gracias. Bueno, las cartas están echadas, querida Marta. Vale recordar a todas y todos, 220 personas escuchándote, participando. Un lujo, un gusto esta convocatoria. Muchas gracias a la Lange por todo su trabajo. Muchas gracias a cada uno de los que difundieron. Y acá estamos, haciendo lo posible ante lo imposible. A la chacarera de lo imposible le cantamos lo posible. Querida Marta, todo tuyo. Estás muteada, tenés que desmutearte. Bien. Sigue cerrado el Yo micrófono. no te escucho, Marta. No sé si estás muteada. Ahí está. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por tu coordinación. Muchísimas gracias a cada uno de los que presentó el libro, incluida Mercedes. Se han tomado un trabajo de hilar fino en cada uno de los capítulos del libro. Y llega el momento donde yo tengo que dar respuestas. Debo decirles que, para sorpresa mía, en realidad cada uno de ustedes ha dado la respuesta de lo que preguntan en lo que han dicho, como sucede por lo general. De todos modos, yo he querido hoy dar una respuesta un poco general y un poco muy singular a cada una de las exposiciones de ustedes sobre mi libro, y me he tomado el atrevimiento de contarles un secreto. Contar un secreto en este panóptico no es fácil, pero voy a intentarlo, porque después de tener en cuenta, porque me llegaron algunas de las preguntas de ustedes y de muchos otros colegas, yo me pregunté de pronto por qué hace 70 años me interesa el tema del superyo, es decir, prácticamente desde mi adolescencia. Bien, entonces se me ocurrió contarles algo, y para eso he recurrido a algunos autores muy importantes. Espero que me tengan paciencia. En principio, tomé una frase de Agamben, que la expuse en su momento en un hermoso congreso que organizó Mercedes Minichelli en Mar del Plata, cuyo el título de mi seminario era Crear en la adversidad. Me vino todo esto, ¿por qué? ¿Por qué trabajar tanto la cuestión del superyo? Bien, ahí recuerdo que cité a Agamben, para quien afirma que los sujetos intentan testimoniar lo intestimoniable. Creo que con los años me fui transformando, como muchos, en testimoniante de lo intestimoniable.
Dice mi querido amigo Néstor Brownstein en La memoria del uno y la memoria del otro lo siguiente, cito: el sujeto que ha sobrevivido a las catástrofes históricas y personales tiene que elegir entre callar, hablar o escribir. En cualquier caso, la reviviscencia es obligatoria. No se puede no haber sido testigo. Dar testimonio, eso sí, es optativo. Entiendo que a veces los testigos no pueden hablar y callan. Otras solo hablan como relatores. Y en el mejor de los casos pueden testimoniar haciendo acto de escritura. Es el privilegio que tengo. Pero ese testimonio será siempre lacunar. Circulará en torno a un agujero que no cierra. Supone, por tanto, un imposible describir que ronda en torno a un vacío, lo intestimoniable, que es socio de lo imposible de la no relación sexual. El agujero de lo real, lo traumático, a veces procura el deseo de saber y de hacer saber, lo que se conoce en psicoanálisis como la pulsión epistemofílica devenida escritura en mi caso. Y es que el deseo de saber y de hacer saber, como dice Lacan, cito, no es el deseo quien preside el saber, sino el horror. El horror, lo traumático, es lo que tiene la función de ser causa del deseo de saber, sobre todo en lo que implica al deseo del otro. En todos mis libros, y trato de responder al conjunto de las preguntas, es ese deseo del otro al que he destinado los interrogantes del deseo de saber, sobreponiéndome al goce que empuja a la feroz ignorancia. Entonces, ¿qué hizo navegar tanto tiempo por el super-yo? Ahora mismo sigo navegando con ustedes en este barco un poquito grande. ¿Qué es lo que me hizo navegar por el super-yo sin sumergirme al que no termino de alcanzar porque quizás la respuesta es precisamente inalcanzable? Jorge Alemán dijo en algún momento que uno no tiene muchos pensamientos, tiene uno y vale la pena tratar de atraparlo. Dice, no tenemos 10 pensamientos, lo que uno tiene son diversas maneras de que ese pensamiento navegue dentro de uno. El pensamiento por el que navego y me acompaña hace años, el super-yo, tiene que ver con un acontecimiento que me marcó al ser testiga, siendo niña adolescente, hoy se habló mucho de las niñeces, que mis vecinos incendiaban parte de mi casa al grito: hay que quemar a los peronistas, hay que quemar a los peronistas. El hay que quemarlos retumba todavía en mis oídos. No ha dejado nunca de hacerlo. Para intentar responder a ese atroz mandato, me fue preciso transitar un duelo ante lo traumático. Un duelo que no fue la nostalgia melancólica de anhelar someterme al imperativo, como hacen muchos, ni el festín maníaco de replicar a ese mandato de goce, como también hacen muchos. Ese duelo transitó en escritura. Ese duelo me atraviesa y atraviesa todos mis libros, siempre en la construcción de algo nuevo,
hecho escrituras de lo intestimoniable del mandato de goce superyoico que desemboca en mis libros como un trébol de 4 hojas. El superyo, la culpa, el sacrificio y la venganza. Del 3 al 4, siempre tan lacaniana, termino armando ese trébol de 4, ese trébol de 4 hojas. Por eso hoy me he vestido de verde. A propósito, ya que no tenemos la posibilidad de cantar la chacarera del imposible, pero podríamos dedicar algunas estrofas al Rigoletto. En fin, es tratándose de tragedias. Compruebo con esto, una vez más, lo acertado de mi querido amigo Néstor Brownstein en su prólogo a la 4ª edición de Mis Voces del Superyo en 1922, cuando Néstor escribe en ese prólogo: no es que Marta escriba varios libros, ella escribe, como quería Proust, un único libro, el que lleva dentro. Escribirlo, renovarlo día a día, es su deber y es su destino. Y sí, el libro que han tenido la generosidad de presentar hoy es solo una manifestación de ese único libro que llevo adentro. Un nuevo intento de hacer escritura de lo intestimoniable del mandato de goce, de lo traumático que fue causa del deseo de saber. Por eso escribo y navego tanto sobre el superyo. Y esta vez no podré decirle a Mario Benedetti gracias por el fuego. Sí decirles a ustedes muchísimas gracias por la travesía de hoy. Navegamos, flotamos sin sumergirnos, tal la divisa del querido Sigmund Freud. Y posiblemente tengo una respuesta con esto para todos los presentadores. Las más específicas, espero que los lectores la encuentren en el libro, que seguramente después de escuchar a mis compañeros irán a comprar. Mi respuesta a todos los presentadores es: un fantasma recorre y amenaza al mundo. El espectro del Padre Real que aniquila, por encima de los intentos del ancestro del Padre, que tiende a la regulación brindando el nombre del Padre como ley. A ese espectro del Padre Real que aniquila se conoce hoy como superyo digitalizado, que se impone día a día instalando la premisa: hay relación sexual ahí donde sabemos que no la hay. Finalmente, a la hora de los agradecimientos, quiero agradecer a Leandro Salgado, editor de Letra Viva, por el aliento que siempre me ha dado. Me lo sigue dando al haberme encargado ahora que rearme y aumente el libro de sacrificio que está agotado. Quiero agradecer a los amigos presentadores de hoy, Mercedes Minichelli, que ha coordinado de una manera magnífica, a Cecilia Lauriña, Gustavo Gueirola y Sergio Zabalza. Y a propósito de Sergio Zabalza, les invito a la presentación de su nuevo libro, A mí me curaron en el Garrahan, el próximo martes 11 a las 20 horas en la Dama de Bellini en Buenos Aires. Retomo entonces los agradecimientos. Les agradezco a los presentadores su lectura y hacernos tan grato este momento de presentación de este libro en sociedad. Agradecer también a la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud y al Instituto Jacques Lacan por esta presentación en el comienzo de la celebración de sus 50 años de existencia, y a los colegas de mi seminario anual Suplencias Amorosas de la No Relación Sexual. Agradecer también a los pacientes, analizantes y supervisados,
a todas las instituciones que auspiciaron este evento y especialmente a la Universidad de Lalande de Francia y a su decana, Lorena Saltú, que estuvo en todos los detalles de su difusión, de la conexión de hoy por Zoom y en su grabación que será transmitida por el canal de YouTube del Instituto Jacques Lacan. Y a todos ustedes, queridos amigos, que tan cálidamente nos acompañan un día sábado, por lo general, un día de descanso. A todos, muchísimas gracias. Es todo. Abramos los micrófonos, un gran aplauso, y ahora también se abre lista de oradores y dadas las características del evento, la idea es que sea oral, que Marta quiere escucharles, así que levanten la manito y yo les voy dando la palabra. Breve, así puede hablar más gente, ¿sí? También nos va a dar una palabra, va a decir unas palabras la decana de Lalande, Lorena Saltú, y luego me toca hacer el cierre. En algún momento se termina el evento. Así que, bueno, a ver, me voy a fijar quién levantó la mano. Gabriela Abad. Tiene la palabra Gabriela Abad. Bueno, buenas tardes a todos. Perdóname, Gabriela, lo que les voy a pedir a los que levantaron la mano, pero que todavía mantengan cerrados sus micrófonos, ¿sí? Gracias. Gabriela, te toca, ya estás. Abre micrófono. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero desde la Fundación Sigmund Freud agradecer a todos los responsables de este evento. La verdad que estoy muy emocionada porque los discípulos de Marta, desde años inconmensurables, venimos siendo testigos, hablando de esto de ser testigo de lo que no se puede testificar, de esta producción de Marta. Y la verdad que hoy es un lujo estar en este evento y abriendo nuestro ciclo de 50 años de la Fundación. La verdad que solo quiero agradecerles a todos por este evento tan emocionante y tan riguroso, clínica y teóricamente. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Tiene la palabra. Tiene la palabra usuario. ¿Quién es usuario? Debo ser yo, Malena, no sé por qué dice usuario. Tiene la palabra. Nuestra querida usuario. Acá hemos rebautizado. No sé por qué dice usuario. Soy una ignorante de la tecnología. Bueno, todo suya la palabra. Bueno, yo me presento ya que hay tanta gente acá, que no todos somos compañeros de siempre, porque acá tenemos, están entre el público los que conocimos y leímos el Super Yo, ahora sabemos algo, pero los libros del Super Yo, sobre el Super Yo de Marta, desde sus comienzos, porque participamos de los seminarios, como dice Gabriela, desde no sé desde qué año, y de los nuevos compañeros y esta cosa tan amplia, tan fantástica y tan cálida que se da con las nuevas lecturas del Super Yo, sobre el Super Yo. Bueno, la verdad es que mientras escuchaba las presentaciones y cuando Marta habló ya, me pasó lo que les pasó a ustedes, ¿no? Lo único que yo tenía la cámara apagada para poder lagrimear tranquila. Porque, bueno, es como, no solo trabajar el Super Yo en la lectura, sino el de cada uno y el Super Yo contemporáneo, que es lo que aparece en el último texto. Bueno, entonces voy a decirles, yo soy Malena Elmiger, soy la presidenta de la Fundación Sigmund Freud desde hace bastante tiempo, coordino seminarios y sobre todo
soy discípula de Marta Jerez Ambertín desde mis inicios y ya soy bastante viejita. Entonces lo que quiero es agradecerles fundamentalmente a ella, iba a decir por existir en sus textos, y en la institución a la que ella fundó, y creo que fundó esta posibilidad de la lectura del psicoanálisis de un modo que conmueve, que nos atraviesa, que no es metonímico, que no es memorioso, que no es prejuicioso, que abre la puerta a leer a Freud y a Lacan de un modo y a interpretarlo como ella lo interpreta y como nos permite a nosotros interpretarlo de este modo, bueno, de este modo tan amplio, tan acogedor, tan blando, y la posibilidad de leerlo con otros colegas. Bueno, entonces yo quiero decirte, Marta, que este libro, yo he leído todos tus libros miles de veces, muchas veces, pero este libro particularmente para mí fue como el primero, ¿no? Es decir, me pareció así, el golpe de la clínica tan precisa y a la vez tan actual. Para mí fue, bueno, me abrió la cabeza, sí, me partió la cabeza, como cuando te conocí, cuando empezamos con la clínica. Bueno, te lo agradezco y agradezco a todos los que están presentes y a los compañeros. Listo. Gracias, Malena Almíger. Tiene nombre usuario, ¿vieron? Y no cualquier nombre, es Malena Almíger. Hay que ver cómo se le pone el nombre. Algún joven me va a enseñar. Sergio Hernández tiene la palabra. Buenos días a todos, buenas tardes, según el uso horario. Yo también como Malena quería agradecerle a Marta, a los presentadores que me parece que han marcado como los alcances, ¿no? de la obra de Marta, de este libro en particular, pero todas las ramificaciones profundas de un libro muy, muy minucioso que yo como humilde discípulo de Marta y de la institución que ella creó en Tucumán, también para alojar nuestras preguntas y como marcaba Sergio, ¿no? ante el horror cotidiano que vivimos hoy en día, la Fundación Sigmund Freud, que ya está por cumplir 50 años, nos sigue alojando, ¿no? Y sigue albergando encuentros como este. Y más allá de los alcances de la obra, yo sí quería marcar también la belleza de la escritura del texto, que es algo que si bien no están en cada capítulo los ya conocidos epígrafes de la obra de Borges, pero me parece que si ronda un fantasma el texto, también es el borgiano en la secuencia metafísica que hace, ¿no, Marta, en el último capítulo sobre la metapsicología en Freud, cómo invita a que el texto se tuerza sobre sí mismo y vuelva a arrancarme. Eso me pareció precioso y me pareció muy generoso su secreto de hoy, que la verdad también es un gesto poético que también nos aloja y nos invita como sus textos también a tolerar en cada uno de nosotros ese resto un poco insoportable, pero bueno, también en encuentros como este y en producciones como esta nos enseña. Así que nada, eso, muchas gracias y feliz, una hermosa forma de encarar los 50 aniversarios de la institución. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Lorena? ¿Estás por ahí, Lorena Saltú? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, cuánta emoción de todos, realmente cuánta emoción para mí también de estar acá. Y es un honor para Facultad Lalang poder colaborar en el lanzamiento y difusión de los conceptos contenidos en Super Yo y Sexuación,
la clínica de la no relación sexual. Agradezco a Diego Bacarat de la librería Diego Bibliotecario por haberme dado la oportunidad de entrar en contacto con la doctora Jerez Ambertín y de hacerme llegar sus libros a Francia en menos de 3 días. Y así poder leer, diría yo, devorar sobre el super yo digital, el panóptico digital, el mandato pulsional del neocapitalismo, el super yo articulado con el nudo de trébol y el RCI, entre tantos otros. Es un honor también contarla entre nuestro cuerpo docente y desde la facultad poder tender puentes entre el psicoanálisis francés y el psicoanálisis hispanoamericano, pero esta vez a la inversa, donde la lengua en común es el deseo y el atrevimiento de pensar el inconsciente de manera clara, innovante y comprometida con su época. Con las palabras de Marta Jerez Ambertín, que me he apropiado y que no paro de repetir, psicoanálisis epocal, que trasciende culturas, fronteras y lenguajes. Un psicoanálisis que escucha el murmullo de la época. Muchas gracias a todos los fantásticos profesionales que expusieron hoy día, deleitándonos con un psicoanálisis exquisito. A la Fundación Sigmund Freud y a la comunidad multicultural de la LANG, por la curiosidad académica que los habita y por hacerse presentes una y otra vez a las diferentes propuestas. El video estará disponible en YouTube entre mañana y pasado. Los invitamos a continuar investigando, leyendo, subrayando, perdiéndose en los textos para poder encontrar sentido. Y también para poder perderse, ¿no?, en esta maravillosa vocación que es ser psicoanalistas. Muchas gracias una vez más por estar aquí y muchas gracias, Marta, por esta oportunidad. Muchas gracias Lorena, hermosas palabras de la Lange. Ceci, ¿tenías algo que querías participar, Lauriña? Creí que ya cerrábamos. Una cosa muy cortita. Tratándose de testimonios, Marta, te voy a contar y les voy a contar qué me pasó cuando me invitaste a presentar este libro. Yo ya lo tenía, ya lo había empezado a leer, pero dije, ¿y qué hago con semejante obra? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué escribo? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque se me presentó como algo como muy difícil de comentar. Y esto es lo que les quiero transmitir. El primer capítulo de Marta un poquito asusta, porque es denso, es fuerte. Es más, Marta me dijo, mira, el primer capítulo es denso. Y yo dije, uy, el primer capítulo es un peligro que sea denso, porque a veces uno huye de esos libros. Esto lo decía un escritor, no me acuerdo ahora cuál. Pero les quiero decir que tengan paciencia, que vayan despacito, porque es un libro maravilloso que nos acompaña en nuestra clínica cotidiana, que, como decía María Elena, nos abre la cabeza, nos permite pensar un montón de cosas y abrochar conceptos que por ahí los tenemos estudiados de hace muchos años, pero que ahora podemos articularlos de otra manera. Paciencia y tranquilidad. Creo que la transmisión de Marta es una transmisión que ahora la podemos pensar en el libro, pero también en los seminarios. Es una transmisión que permite una circulación del poder y del saber, donde uno se va habilitando, porque hay algo de circularidad, de horizontalidad, que creo que hoy la podemos comprobar con Marta contándonos por qué está causada por el superyo desde toda la vida, ¿no? Bueno, eso, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo de cierre y hablando de anécdotas, me acordé de una anécdota que es muy buena, que tuvo que ver con aquel simposio. Estamos hablando del año 2007, todavía no había, recién estábamos con el Messenger. ¿Se acuerdan del Messenger? Messenger y Skype. Y Marta Jerez, una señora grande, decía ella, se atrevió a grabarse y a salir por Skype y a contestar las preguntas por Messenger. Digamos que su vanguardia no es solamente en términos de super yo, sino también de la aventura de lo nuevo,
de atreverse a aprender, de atreverse a que no hay edad para algunas cosas, que dice, oh, estoy cansada. No, no estás cansada, Marta. Seguí escribiendo, cansate el fin de semana, qué sé yo. Pero la vitalidad tuya se transmite y el aprender, más allá de siempre estar con algo nuevo, creo que es un ejemplo de vida para todas y todos y todos nosotros. Y la gramática, me dejaste, Gustavo, con lo de la gramática, me dejaste picando en la cabeza. Así que me encantaría que el cierre sea tuyo, Marta Jerez. Todo tuyo, y nos despedís vos. Tenés que desmutearte, Marta. Quería responder con una palabrita a cada uno de los presentadores después del trabajo que se tomaron, y es que yo quise condensar mi respuesta a cada una de las preguntas de ustedes contando este secreto realmente que nunca lo escribí. Creo que con esto comienza un nuevo libro, lo sentí esta mañana cuando escribía esto, porque lo soñé anoche y decidí escribirlo, como un testimonio de fin de análisis también. En realidad, con respecto a lo que planteaba Cecilia, con respecto al caso y al sueño, tiene que ver con esto del sueño, ¿no? Cómo en el sueño puede aparecer lo real, lo que te corta el sueño, lo que te roba la palabra, lo que te deja con un vacío, o la posible construcción de respuestas. En relación a lo que decía Gustavo Gueirola, la gramática nos resulta muy difícil a todos los que escribimos, y máxime a lo que escribimos a partir de los embrollos de Lacan, para lo cual Freud nos ayuda mucho. Por eso no dejo de decir siempre que yo soy freudo-lacaniana, porque Freud me ayuda todos los días. Con respecto a lo que planteaba Mercedes, efectivamente, las niñeces y cómo uno construye a partir de lo infantil, la preadolescencia y la adolescencia. He dado un testimonio hoy cómo lo he construido, y que tiene que ver con ese gran congreso que hicimos en Mar del Plata, con esto de crear en la adversidad. En la adversidad o nos dejamos derrotar, o apelamos a la venganza, o construimos, cada uno como puede. Yo pude construir desde la escritura. Y con respecto a lo de Sergio Zabalza, creo que efectivamente sí, este espectro que recorre el mundo, el espectro de lo real del padre, tiene su petit contracara con las nominaciones posibles de los nombres del padre. Ahí la vamos peleando. Por eso me gustó muchísimo lo que dijo Sergio, que la cuestión del espectro del padre carece de escenario, nos deja en un vacío. Cuando nos quedamos ante un vacío, se producen los horrores que estamos viviendo en el mundo, como hace una semana que fuimos testigos de esto que sucedió en Brasil. Es decir, esa matanza espantosa en Río de Janeiro, y que todos contemplamos absortos y espantados, tantos cadáveres que dicen que no son todos los que son, sino que hay mucho más. Bien, apelemos entonces, aún a pesar de la evaporación de los nombres del padre, a los nombres del padre, y es lo que intento dar cuenta en este libro, y les agradezco muchísimo a todes por este evento, que lo vamos a ver luego por YouTube, y estoy sumamente agradecida. Me encantó encontrarme con tantos amigos de distintas partes del mundo. Tal vez puedo decir, como decía don Atahualpa Yupanqui, yo tengo tantos amigos que no lo puedo contar. Y una hermana muy querida que se llama Emancipación. No digo libertad, digo emancipación. Que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes. A todos. Un abrazo grande y cariñoso.
Y gracias por todo. Gracias, Marta. Micrófonos y nos despedimos. Gracias, Chao. Muchas gracias, Marta. Muy bueno. Marta, Hasta luego. gracias. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, excelente presentación. Gracias, muy bueno. Marta. Felicidades. Muchas gracias, Marta. Felicidades, Gracias, Marta, querida. muchas gracias. Muchas gracias. Por todo tu trabajo. Compartir este espacio. Gracias. Chao, Marta. Gracias a todos. Chao, Marta, gracias. Gracias, Marta. Gracias. Muchos aplausos. Muchísimas gracias. Muchos aplausos. A ver, ahí están. Bueno, me cuesta irme. Sí, Me cuesta irme, Marta. Gracias. Gracias Me voy a por ir con una compañera. Cierra la puerta. Gracias, Marta, de Mendoza. Gracias. La gente está conociendo. Chao, Gracias Mendoza. a ustedes Chao. por el lindo vino que me regalaron en Mendoza. Gracias. Está Chile también, Marta. Chile también está presente, que no lo leí porque... Sí, Chile sí, siempre nos acompaña Chile. Así es. Bien. Bueno. Bueno, trabajo has cortamos. hecho, ¿eh? Muchas gracias a todos. Una gran alegría. Hasta la próxima. Adiós. Excelente, Marta, gracias.